Durante el siglo XVIII, en el Virreinato de la Nueva España se produjo un gran desarrollo económico basado en la explotación de las minas de oro y plata. Esto favoreció el desarrollo de otras actividades económicas como el comercio y la agricultura, y con ella la aparición de una boyante burguesía tanto criolla como peninsular. En ayuda de estos revolucionarios vino la caída de la corona española en manos francesas en 1808, que llenó de inseguridad e incertidumbre todos los estamentos del virreinato. La situación era cada vez más inestable, por ello, la audiencia actuó rápidamente. El 15 de septiembre de 1808 envió a 300 soldados a tomar el palacio virreinal y deponer al virrey Iturrigaray y poner a uno nuevo, Pedro de Garibay. En la ciudad de Valladolid, actualmente Morelia, se organizó un levantamiento que tendría lugar el 21 de diciembre de 1809 para imponer una junta soberana, pero dichas intenciones fueron descubiertas y sus organizadores encarcelados. La situación en España no hacía más que empeorar y la convocatoria de las Cortes de Cádiz no iba a resolver nada para los reinos americanos. La conspiración y reunión clandestina seguían produciéndose en Nueva España y no fue hasta el 16 de septiembre de 1810 en que se lanzó la conspiración de Querétaro, organizada y ejecutada por masones como Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Domínguez. Estos supieron que la conspiración, que estaba planeada iniciar el 1 de octubre de 1810 en San Juan de los Lagos, Jalisco, había sido descubierta y decidieron adelantar los acontecimientos. Los conspiradores sabían que la iglesia estaba muy aceptada popularmente y que un levantamiento sin contar con ella sería rechazado por el pueblo, por lo que utilizaron como lanzador de la revolución al cura Miguel Hidalgo y Costilla, que tenía gran predicamento entre los indígenas y fácilmente le seguía. Los hechos que se conocen como el Grito de Dolores tuvieron lugar en la ciudad homónima. El cura Hidalgo, en la misa del domingo del 16 de septiembre de 1810, considerado actualmente como el Día de la Independencia de México, arengó a los feligreses a armarse con lo que pudieran y a luchar contra el virreinato. Hidalgo, de forma improvisada y sin ningún tipo de organización, reclutó a cerca de 50,000 personas malmente armadas para marchar sobre Ciudad de México. Con el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera, asaltó y tomó la ciudad de Guanajuato, en donde realizó una encarnizada matanza de españoles. Confiscó sus bienes y abolió el tributo indígena para traerse a más soldadescos. Su campaña duró unos cuantos meses, en lo que esta tropa cometió numerosos desmanes y violencia gratuita que fueron criticadas incluso por compañeros de insurgencia. La aventura del cura Hidalgo terminó el 17 de enero de 1811, en el puente de Calderón, donde fue derrotado por los realistas, apresado y ejecutado por alta traición. Al levantamiento se unió otro sacerdote llamado José María Morelos, que se ocupó de la zona del sur de la Nueva España y que tenía como objetivo principal la toma del puerto de Acapulco. En noviembre de 1812 lograron ocupar Oaxaca, en donde el general Ignacio López Rayón redactó los elementos constitucionales, siendo este el primer proyecto de constitución para la futura nación mexicana y en el que se basarían posteriores documentos. En junio de 1813, Morelos emitió un decreto constitucional en el Congreso de Anáhuac, en el que se declaraba la independencia, la soberanía popular, se abolían las castas, el tributo indio y la esclavitud. Morelos fue nombrado generalísimo de las fuerzas insurgentes. Tras varias batallas victoriosas, su éxito empezó a decaer hasta ser hecho prisionero en la batalla de Temalaca. Enjuiciado en Ciudad de México y llevado a San Cristóbal Ecatepec, en donde fue ejecutado en 1815. El 15 de junio de 1814 llegaron noticias a México de que Fernando VII había vuelto al poder derogando la Constitución de 1812.
por lo que el absolutismo retornaba al poder y ya no había posibilidad de cambios políticos. Un ex fraile llamado Servando Teresa de Mier, que había sido expulsado de Nueva España, entró en ambientes liberal masónicos y en Londres conoció al militar español Francisco Javier Mina, también masón. Organizaron una expedición de apoyo a los insurgentes que partió de Londres, hizo escala en Nueva York y Filadelfia, recogiendo más hombres y pertrechos, y desembarcaron en Soto la Marina, Tamaulipas, el 15 de abril de 1817. Los 400 hombres de la expedición se unieron a los insurgentes en su lucha por la revolución político-social, pero fueron rápidamente derrotados y Mina fusilado el 11 de noviembre del mismo año. Llegó a México la noticia de la Revolución Liberal de 1820 del general Rafael de Riego, por lo cual se restablece la Constitución de Cádiz, anulando el absolutismo fernandino. El virrey Apodaca recibió las órdenes para organizar la jura de la Constitución entre los altos cargos virreinales. Esto enfureció a la Iglesia y la aristocracia novohispana por la pérdida de privilegios que ello suponía para ellos. Reaccionaron rápidamente mediante la conspiración de la Profesa. Si bien algunos historiadores niegan que dicha conspiración existiese, y atrajeron al general Agustín de Iturbide a su bando, ofreciéndole su plan, que no era otro que declarar unilateralmente la independencia para evitar que la Constitución fuera impuesta. Iturbide marchó con sus tropas hacia el sur para ofrecer un pacto al general Vicente Guerrero, que tras rechazar la propuesta inicialmente y producirse algunas batallas, terminó aceptando y sellaron la paz y la unión en el abrazo de Acatempa. Ambos jefes militares firmaron el Plan de Iguala, que proclamaba la independencia de la Nueva España, se defendía a la religión católica y a su iglesia, se establecía la igualdad entre todos los ciudadanos y hacía una llamada a la unidad y la paz después. El 3 de agosto de 1821 llegó a San Juan de Ulúa, enviado por el gobierno español, el general Juan O'Donoghue, como nuevo capitán general de México. Una de sus primeras medidas fue el cese de la hostilidad por parte de los realistas y solicitar una entrevista con Agustín de Iturbide. Se reunieron en la villa de Córdoba, en donde el 24 de agosto firmaron el Tratado de Córdoba, en el que se reconocía la soberanía e independencia del Imperio mexicano. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra en Ciudad de México y se consuma la independencia. Al día siguiente, la Junta Provisional Gubernativa inició su primera sesión, en donde 38 miembros juraron el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Por la noche se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Independencia que no fue reconocida por el gobierno español hasta el año de 1836. La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. En 1900 surgen los llamados clubes liberales y se publica el periódico Regeneración, dirigido por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. En 1903 se realiza el proceso electoral, mediante el cual el general Porfirio Díaz vuelve a ser electo como presidente y Ramón Corral como vicepresidente. Como resultado de ello, se llevan a cabo múltiples protestas contra la reelección de Díaz, quien respondió con cárcel y muerte a los inconformes. 1904. La Constitución Política de México es reformada, estableciéndose el periodo presidencial por 6 años
y se instituye la vicepresidencia. Los liberales presos salen de la cárcel y se exilian en los Estados Unidos. 1905. El Partido Liberal Mexicano, PLM, decide publicar su programa en San Luis, Missouri, Estados Unidos, por Ricardo Flores Magón. Su lema es Reforma, Libertad y Justicia. En 1908, el poblano Aquiles Cerdán Altatriste, con algunos otros simpatizantes, fundan el club político Luz y Progreso, conociendo en ese año a Francisco I. Madero, quien en 1909 lo invitó a que se afiliara al partido antirreeleccionista. En 1909, Francisco I. Madero gana celebridad con la publicación de su libro La sucesión presidencial en 1910, a través del cual realiza un estudio de la situación política mexicana con cierto criterio independiente. El partido reyista desaparece, sus miembros se reorganizan y forman el Partido Nacionalista Democrático. Se resuelve presentar como candidato a la presidencia de la República a Francisco I. Madero y como candidato a la vicepresidencia a Francisco Vázquez Gómez, abanderando los principios de no reelección del presidente y de los gobernadores y el del sufragio efectivo. El gobierno se alarmó y aprendió, acusándolo de los delitos de ultrajes a la autoridad y de intento de rebeldía en Monterrey, conduciéndolo después a San Luis Potosí. Su defensa logró su libertad, pero con el deber de permanecer en la ciudad. En 1910, el Congreso declaró triunfantes a Porfirio Díaz y Ramón Corral. Francisco I. Madero se fuga hacia San Antonio, Texas, y se dispone a iniciar la lucha armada. El 5 de octubre de 1910, proclamó el Plan de San Luis. Este se considera sería el inicio formal de la Revolución Mexicana, sin embargo, no fue así. En 1911, el día 21 del mismo mes, se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando fin el día 25 a la época del porfiriato. Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra en calidad de presidente interino. El partido antirreeleccionista fue reorganizado y apareció en su lugar el Partido Constitucional Progresista, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección, que presentó la fórmula de Francisco I. Madero para presidente y José María Pino Suárez para vicepresidente, quienes resultaron electos. A solo unos días de asumir el poder, Francisco I. Madero estalló en Morelos un levantamiento promovido por Emiliano Zapata, ya que al llegar a Francisco I. Madero a la presidencia, Zapata le exigió que expidiera una ley agraria. A cambio, Madero le pidió entregar las armas. Zapata no acepta y da a conocer el Plan de Ayala, a través del cual se exigía, entre otras cosas, la renuncia de Madero y Pino Suárez. Su lema era tierra y libertad. Se propaga la rebelión en contra de Victoriano Huerta bajo la acción de Venustiano Carranza, quien dio a conocer el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. El 22 de febrero del mismo año son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Desaparecido el régimen huertista, los caudillos revolucionarios luchan entre sí. Venustiano Carranza por ser el primer jefe del ejército constitucionalista, Francisco Villa por ganar las batallas de mayor importancia contra Victoriano Huerta y pedir la repartición de tierras, y Emiliano Zapata porque exigía el cumplimiento del Plan de Ayala. Las tropas convencionistas obligaron a Venustiano Carranza a salir de la capital y tomar el rumbo de Veracruz, en donde expidió 3 leyes que le hicieron acreedor de una fuerza superior ideológica frente a otros caudillos: Ley del Municipio Libre, la Ley Obrera y la Ley Agraria. El 15 de agosto de 1915, las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital y Obregón quedó como autoridad principal. Este dispuso la ocupación de varios templos y la aprehensión de los sacerdotes del Arzobispado de México y decretó la expulsión de los sacerdotes extranjeros, mientras que los mexicanos los envió a Veracruz.
En muchos lugares se dio el cierre de colegios católicos, muerte por confesión y la quema de confesionarios. Estas acciones fueron impulsadas por el general Plutarco Elías Calles, lo cual originaría posteriormente la Guerra Cristera. En 1917, con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. El Congreso trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva Constitución Federal en la que se introducen reformas en su articulado y se establecen principios innovadores en materia agraria. Entre sus normas fundamentales pueden mencionarse las siguientes, como lo es el artículo 1, que establece el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos. El artículo 2 prohibió la esclavitud. El artículo 3 estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares. El artículo 4 consagró la libertad de trabajo. El artículo 5 prohibió los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. El artículo 7 prohibió secuestrar la imprenta como cuerpo del delito. El artículo 24 estableció la libertad de creencias, pero prohibió todo acto de culto externo fuera de los templos o de las casas particulares. El artículo 27 estableció el antiguo principio español del dominio de la nación sobre el subsuelo, consagró el reparto de la tierra y perpetuó la nacionalidad de los bienes eclesiásticos, prohibiendo la existencia de colegios eclesiásticos, conventos, obispados y demás. El artículo 39 consagró el principio de la soberanía nacional. El artículo 40 señaló que el régimen del gobierno era el de una república representativa, democrática y federal. El artículo 49 dividió el ejercicio del supremo poder de la federación en 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo 50 indicó que el poder legislativo se formaría por un congreso con 2 cámaras, una alta y otra baja, es decir, de senadores y diputados. El artículo 80 consagró como depositario del Poder Ejecutivo al presidente de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 94 puso las bases del Poder Judicial de la Federación. El artículo 107 consagró el juicio de amparo. El artículo 115 puso las bases de municipio libre. Y el artículo 123 estableció un régimen de protección a la clase trabajadora. El proyecto original de la Constitución estuvo redactado por los diputados José Natividad Macías, Félix Pallavicini, Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, Manuel Andrade y Juan Frías. Pero en el curso de las sesiones el proyecto fue modificado hasta alcanzar su forma final, que al conseguirse permitió que se promulgase la nueva Constitución. A pesar de todo, el movimiento armado iniciado en 1910 logró concretar en los años siguientes los anhelos, derechos y obligaciones del pueblo mexicano, los cuales quedaron establecidos en la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917, encauzando su marcha hacia el progreso de instituciones y sociedad por la senda de la libertad y del derecho.